Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a un nuevo año en el ciclo ¿Por dónde salimos? Debates para pensar las encrucijadas de la Argentina contemporánea. Se trata de un ciclo coordinado por Mariana Heredia, Gabriel Bomaro y Ariel Wilkis, una iniciativa del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, pensada para abordar y debatir los problemas urgentes y sustanciales de la Argentina contemporánea, que van desde la deuda externa, la justicia impositiva, la situación de los sectores populares, la desigualdad, el rol de los movimientos sociales, o, como el tema que nos convoca hoy, el hambre y las políticas públicas. El ciclo comenzó el año anterior, en 2019, hubo 4 encuentros que fueron realmente muy convocantes, y este año hemos afortunadamente conseguido continuar esta iniciativa de manera virtual, dada por supuesto la cuarentena de público conocimiento por la pandemia. Hoy tenemos un panel en el cual participan académicas, pero que muchas de ellas tienen una fuerte y significativa participación en la política pública. Y esto refleja una de las marcas de este ciclo de charlas y de encuentros, que es combinar la investigación con la práctica de la política pública para dar respuestas concretas y fundadas en datos a los problemas más significativos de la Argentina. En el orden en el cual van a hacer sus presentaciones, hoy están convocadas Sandra Giménez, Vilma Paura, Pilar Archidiácono, Luisina Perelmiter y Adriana Rothman. Las voy a presentar brevemente. Sandra Giménez es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Políticas Sociales y licenciada en Sociología por la misma universidad. Es docente de la UBA, de la UNPAS y de Flaxo. Además es investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades, de la UNPAS, en el marco del cual dirige el proyecto Desigualdades Sociolaborales y Protección Social en Argentina, continuidades y rupturas en la definición del sujeto de los derechos, la categoría del trabajador y la fuente de solidaridad 1990-2007. Además trabaja en el Estado Nacional desde el año 1999, hasta hace muy poquito lo hizo en el Ministerio de Desarrollo Social. Desde este año ha ingresado en el Instituto Nacional de Administración Pública. Por su parte, Vilma Paura es especialista y magíster en políticas sociales por la Universidad de Buenos Aires y es doctoranda en sociología en el IDAES UNSAM. Es coordinadora académica de la maestría en políticas sociales urbanas desde la UNTREF y es docente de grado y posgrado en la UNTREF y en otras universidades. Es también coordinadora editorial de Ciudadanías, revista de políticas sociales urbanas de la UNTREF, y es asesora como experta en comisiones legislativas y organismos públicos en temas de cuidado y bienestar de personas mayores. Posteriormente van a presentar Pilar Archidiácono y Luisina Perelmiter. Pilar Archidiácono es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y graduada en Ciencias Políticas en la misma universidad. Es investigadora del CONICET y es codirectora del Grupo de Trabajo Derechos Sociales y Políticas Públicas. Es profesora de la carrera de Sociología de la UBA y docente en diferentes posgrados asociados con el campo de las políticas públicas. Es autora de diferentes publicaciones, entre las que se destacan La política del mientras tanto, por programas sociales después de la crisis del 2001-2002, publicado por Biblos en 2002. Luisina Perelmiter, por su parte, es doctora en Ciencias Sociales por la UBA y graduada en Sociología por la misma universidad, es investigadora del CONICET y profesora de grado y posgrado en el IDAES UNSAM. Ha publicado Burocracia Plebeya, la trastienda de la asistencia social en el Estado argentino, por UNSAM Edita, así como artículos en revistas especializadas y libros editados en temas vinculados al Estado, las burocracias públicas y las políticas sociales. Finalmente, Adriana Rothman es socióloga, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de la Sorbona, París, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora docente asociada al Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento y coordinadora del programa Observatorio del Conurbano, una plataforma de difusión de información sobre el conurbano bonaerense. Es directora del Grupo de Investigación Interuniversitaria sobre Políticas Públicas Municipales en el Gran Buenos Aires, es consultora de la Fundación Interamericana, del PNUD, del INPAE, y ha sido investigadora visitante del IERM en Barcelona. Además de numerosos artículos en revistas especializadas, escribió diversos libros. Su último es Participación, Políticas Públicas y Territorio, aportes a la construcción de una perspectiva integral, una compilación y editada por Ediciones Universidad Nacional de General Sarmiento en 2016. Esperamos que esta charla sea de su interés, que los convoque y que les dispare una serie de interrogantes, inquietudes, y que por supuesto nosotros estamos dispuestos a recibir y que nos sirvan de continuidad y de impulso para mantener este ciclo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Giménez. Agradezco enormemente la invitación a Mariana Heredia, a Pablo Nemiña, a la maestría, para
compartir algunas reflexiones en torno a la pobreza, la desigualdad. Me pareció muy interesante la pregunta que acompaña el flyer de la actividad, que pregunta por dónde salimos. Mi pequeño aporte, o por donde voy a pensar mi intervención, es por ahí exponer muy brevemente cómo se han realizado las intervenciones históricamente respecto de la desigualdad y la pobreza, y en función de cómo se realizaron esas intervenciones y frente a cambios en el sistema capitalista global, podríamos decir, se presentan ese tratamiento tradicional de la pobreza quizás se presenta de un modo limitado, quizás como yo lo veo, con lo cual hay enormes desafíos que pensar justamente para por dónde salimos, ¿no? Creo que hay que mirar cómo las personas trabajan, cómo se insertan en el mercado de trabajo, bajo qué condiciones, a qué ingreso acceden, si acceden o no a protecciones, a de qué tipo. Sumado a ello, hay que pensar en qué formas institucionales se han elaborado para atender históricamente la pobreza, y pensando las prácticas institucionales también que se han desarrollado en torno a ese tema. Y cuando digo práctica lo estoy diciendo, ¿no?, en esta cuestión compleja de representaciones y comportamientos, digamos, podríamos decir, de la cantidad de agentes estatales que participan de la implementación de las políticas. Creo además que hay que pensar, por supuesto, en la estructura productiva, que está vinculada directamente con la generación de puestos de trabajo. Hay que incorporar, por supuesto, la dimensión de la distribución de la riqueza. Asimismo, como hay que transversalizar la perspectiva de género, digamos, para poder efectivamente diseñar políticas que incidan sobre la desigualdad y la pobreza en general, y en particular sobre los grupos que más afecta, que a esta altura ya está claramente demostrado, digamos, que a quienes más afecta además es a las mujeres. Pero digo, este es como el enfoque del que parto. Hay que pensar el trabajo, los ingresos, las protecciones, las formas institucionales, la estructura productiva, la distribución de la riqueza y el enfoque de género. Históricamente, digamos, las intervenciones se han desarrollado en función de cómo las políticas sociales se han estructurado de acuerdo al modo en que los estados en cada momento histórico han entendido y han problematizado la cuestión social, pero básicamente, digamos, para justificar las intervenciones, podríamos decir que toda política social entraña cierta definición de necesidades sociales y sobre el trabajo, y más particularmente sobre la relación entre si la condición pública o privada de cada una de estas cuestiones. ¿En qué sentido? En que si las necesidades son responsabilidad de las personas, como son sentidas individualmente, pero si entonces la satisfacción de las necesidades deben ser entendidas y por tanto atendidas desde un punto de vista meramente individual, o desde un punto de vista colectivo, y entonces el Estado se tiene que hacer el responsable. Asimismo, si el trabajo, como lo desarrollamos las personas individualmente, si no lo podemos conseguir, forma parte de un problema de cada uno de nosotros en tanto individuos, o es un tema que debe resolver el Estado. Y asimismo, una discusión que atraviesa la política social y que atraviesa históricamente estas intervenciones es si las necesidades son asumidas como meras privaciones o como parte del bienestar. Digamos, esto define distintos tipos de intervenciones, distintos tipos de Estado, distintos tipos de sujetos, distintos tipos de derechos en cada momento histórico, y por lo tanto ha complejizado cada uno de los momentos históricos, podríamos decir desde mediados del siglo XX en adelante. Ahora bien, hasta la década de los 80, en Argentina primó un esquema económico-social y un esquema particular de políticas sociales, donde en general lo que primaba, podríamos decir, era una guía y un acuerdo y un consenso social sobre ciertos estándares de bienestar. Eso
esa construcción empezó ahora a darse a partir de la dictadura militar en adelante, con el advenimiento del neoliberalismo, etc. Y se empezó a complejizar porque además, como ustedes saben, a mediados de la década del 70 se produce una transformación en la lógica del sistema capitalista global, digamos, donde irrumpe una lógica financiera por sobre una lógica productiva, modificación que particularmente en el caso de Argentina tuvo un impacto bastante importante, que es más visible si se quiere, sobre todo en la década de los 90, pero que empieza a construirse a mediados de la década del 70. Aquí no les estoy diciendo nada nuevo, digamos, esto es algo que ustedes seguramente ya conocen, pero lo traigo porque ese cambio en la lógica de acumulación del sistema capitalista, lo que trajo fue profundas transformaciones en lo que refiere al modo en que se desarrollaba el trabajo, tanto desde el punto de vista espacial como en la relación entre el capital y el trabajo, tanto en América Latina como en Argentina, y particularmente en Argentina, que tenía un mercado de trabajo bastante integrado. Lo que empieza a suceder a partir de este cambio de lógica en el sistema global es que el mercado de trabajo comienza a fragmentarse con un surgimiento, podríamos decir, de un conjunto de población que se inserta formalmente en blanco con los beneficios de la seguridad social, y un muy amplio conjunto de población que empieza a vincularse con el mercado de trabajo de un modo informal, que quiere decir que no solo que acceden a protecciones, sino que tienen salarios más bajos que quienes se desarrollan en el mercado de trabajo formal, y por lo tanto esta población informal además empieza a empobrecerse porque accede a salarios más bajos. A lo que se suma, digamos, una gran cantidad de población en condiciones de trabajar que no consigue empleo, que entonces pasa a ser desocupado, que son todos aspectos que se hacen evidentes en Argentina en los 80, pero sobre todo en los 90. ¿Y cuál es el problema que nos trae, o la complejidad que nos trae para el tema que nos interesa? Es que, como al principio decía, que para poder pensar la pobreza hay que pensar en cómo las personas acceden al mercado de trabajo y qué ingresos tienen y qué protecciones, el hecho de que el mercado de trabajo empieza a evidenciar dificultades para absorber a toda la población económicamente activa, lo que va a empezar a suceder es que va a haber gente, ya no solo va a haber gente desocupada, que es pobre, sino que además va a haber trabajadores que, porque trabajan en condiciones de informalidad, están empobrecidos también. Todos estos fenómenos, como decía anteriormente, afectan particularmente también a las mujeres con más intensidad, porque además les es más dificultoso incorporarse al mercado de trabajo por el techo de cristal, por los pisos pegajosos, etcétera, digamos. Estoy haciendo solo una mención, pero lo que es importante aquí es que a mediados de la década del 70, la sociedad del cuasi pleno empleo, podríamos decir, para Argentina, se modificó, cambió, con lo cual una cuestión que yo creo en torno a esto es que el trabajo para todos, como se había construido históricamente, ya no es posible o hay que pensarlo de otro modo. Pero no del modo tradicional en que quedaron las percepciones sobre aquel periodo histórico. La precariedad laboral, la informalidad, la vulnerabilidad laboral no son aspectos que vayan a desaparecer, digamos, ¿no? Sino que son características muy importantes del mercado de trabajo. Entonces, estas características de precariedad laboral, de informalidad, vulnerabilidad laboral, digamos, de algún modo sienta una nueva, entre comillas, normalidad. Por lo cual, una primera cuestión que quiero decir en torno a esto es que creo que hay que abrir las definiciones de qué consideramos trabajo, de incluir en esa definición actividades laborales y productivas que no pasan necesariamente por el mercado, pero que tienen una utilidad social y económica, como las vinculadas a los cuidados,
a los trabajos comunitarios, al trabajo que desarrollan las organizaciones sociales, las mujeres, etcétera. Por lo tanto, hay que pensar, ahí hay una primera punta que destaco, que hay que pensar como nuevos instrumentos económicos sociales para adaptarse a esta nueva en realidad. De algún modo, tanto en América Latina como en Argentina en particular, en estos últimos 20 años se han ido desarrollando otros modos de, o políticas públicas orientadas a atender a la población que se iba empobreciendo, tomando de algún modo alguna nota de estos cambios. Así, por ejemplo, podríamos mencionar los programas vinculados dirigidos a lo que es la economía social, barra popular, digamos que el Estado tomó en un momento, sobre todo a partir del año 2003, con insumos y fondos, digamos, destinados a este sector, podríamos decir, de la población económicamente activa, que se fue quedando sin empleo, que no puede volver a emplearse, que se autogeneró el trabajo y el ingreso. Entonces el Estado tomó nota de esto y diseñó ahí algunas políticas como un modo de atender. Asimismo, también surgieron programas de transferencia condicionadas, sobre lo que no me voy a extender porque ese tema lo va a abordar la colega Vilma Paura, pero como ustedes saben, el programa de asignación universal entraría dentro de este nuevo formato de programas que destinan recursos monetarios a un determinado conjunto de población, en el caso de Argentina, niños, niñas y adolescentes, un monto de dinero mensualmente para satisfacer, digamos, cuestiones básicas de la vida. Ahora bien, estas propuestas, digamos, tanto vinculadas a la economía social como a las transferencias condicionadas, no alcanzan para resolver integralmente la pobreza o para reducir integralmente o notoriamente la desigualdad. Digamos, la pandemia claramente lo que nos deja muy claro, creo yo, es la necesidad de pensar en dispositivos de políticas públicas que se orienten ya no solo a que la gente no tenga hambre, digamos, sino a reducir brechas de desigualdades. El hambre, que es una de las dimensiones en que la pobreza también se manifiesta, y la pobreza como una de las dimensiones en que se manifiesta la desigualdad, digamos, ¿no? En este sentido, estas alternativas de política, que por supuesto han sido importantes para el conjunto de la población que lo recibe, no alcanzan a dar una respuesta integral a estas cuestiones, por lo cual me parece que hay que salir de los lugares, de los modelos tradicionales en que estos problemas sociales se problematizaron, y apuntar a desafíos más globales e integrales, y como les decía antes, así como creo que hay que abrir la categoría de trabajo y reconocer como tales actividades que se desarrollan cotidianamente en distintos barrios por parte de distintos sectores sociales, lo mismo hay que hacer con la categoría de necesidades. Digamos, la discusión sobre la pobreza en general es bastante pobre, entre comillas, ya que se reduce a pensar en garantizar umbrales mínimos de asistencia, como si lo único que importara es comer para tener energía para volver a levantarse el otro día y salir a buscar trabajo. Quiero decir, las personas somos sujetos sociales que además de comer y dormir, hacemos otras cosas, aportamos otras cosas a la sociedad. Por lo tanto, la discusión de la pobreza tiene que ir más allá de lo mínimo para juntar la energía y no morirse, si se quiere, ¿no? Con lo cual aquí aparece una pregunta y una disyuntiva difícil de solucionar y de dar respuesta y de construir consensos, ya que, digo, el Estado tiene que garantizar lo mínimo para reunir esas energías para que te puedas levantar al otro día, o tiene que primar una idea de bienestar, que como sociedad banquemos integralmente entre todos y que garanticemos prestaciones en función de ella. Esa discusión, como obviamente no está resuelta en Argentina, tenemos
algunas dificultades para eso, pero no, por ello no hay que abandonarlo, digamos. Creo que hay que dar esa discusión, hay que poner el bienestar como guía, aunque parte de esa discusión hay que darla no solo en los niveles macro de las decisiones políticas, sino también hay que plantearla al nivel de los implementadores estatales, digamos que son la cara del Estado, digamos, en las distintas ventanillas donde la gente acude. Hay que trabajar reflexivamente sobre las prácticas y las formas institucionales que ha adquirido la asistencia, digamos, muchas de las cuales creo que merecen su revisión. No se puede dejar como al libre albedrío la cuestión de pensar que cuando se habla de sujetos de derecho, todos los que trabajamos en el Estado, yo trabajo en el Estado, que todos entendemos lo mismo por sujetos de derecho, o que todos entendemos lo mismo cuando hablamos de pobreza y de cuáles son las causas de la pobreza, ¿no? Y entre paréntesis digo, es un problema individual porque no te esforzaste, es un problema del mercado de trabajo porque no genera los puestos necesarios, es un problema de la estructura productiva, es un problema del Estado, bueno, digamos, ¿no? Me parece que hay que pensar reflexivamente sobre eso, y ese trabajo reflexivo y autorreflexivo, además, hay que hacerlo con los sujetes de la política, para construir mejores propuestas. En ese sentido creo que hay que construir los espacios, los dispositivos, los mecanismos para poder pensar una planificación estratégica participativa que en cada una de las etapas del ciclo de las políticas incorporen las distintas voces de los actores. Creo que hay que pensar en políticas públicas integrales que combinen algún tipo de ingreso para todos, sin condiciones, sin abandonar la expectativa de que la estructura productiva o de enfocar hacia las modificaciones en la estructura productiva que permitan en un futuro generar puestos de trabajo para todos, digamos, ¿no? Pero esperar a que se generen todos esos puestos de trabajo sin caminos intermedios que aseguren bienestar, garantizando ingresos y otras cuestiones vinculadas a la protección y en un sentido amplio, pensando el bienestar, digo, esperar a que se generen todos esos puestos de trabajo sin caminos intermedios, me parece que es una versión elegante del efecto derrame. La reducción de la pobreza y la desigualdad requiere otro tipo de decisiones y creatividad en el modo de pensar, de diagnosticar, de planificar, de ejecutar y de evaluar las políticas, y que ese desafío se construye entre todos, para todos. Bueno, espero que estas pequeñas reflexiones sirvan para seguir alimentando esta discusión que está lejos de ser resuelta. Muchas gracias, agradezco la invitación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vilma Paura. Bueno, en primer lugar agradezco a Mariana y a Pablo la invitación para sumarme a esta actividad y celebro compartirla con mis queridas colegas. Bueno, mi presentación va a girar en torno a analizar, revisar la centralidad que tuvieron las transferencias no contributivas destinadas a poblaciones en situación de pobreza en la Argentina en las últimas décadas, revisar experiencias previas a la situación del COVID y trazar algunos lineamientos sobre los pasos futuros. En primer lugar, bueno, revisemos de qué se trata cuando hablamos de transferencias no contributivas. En los sistemas de protección, en general se pueden diferenciar dos tipos de transferencias. Por un lado, aquellas transferencias de base contributiva, que son las que requieren aportes, contribuciones previas de quienes son los destinatarios de esas transferencias. Por ejemplo, el sistema de jubilaciones y pensiones, como funciona en modelos como el nuestro, como el argentino, donde quienes van a ser los beneficiarios realizan aportes previamente durante su vida activa y luego en la vida
después de retirados del mercado de trabajo, reciben beneficios jubilatorios en función de esas contribuciones previas. El otro esquema es el de las transferencias no contributivas, que en general se financian con rentas generales, con lo recaudado por impuestos generales, y se destinan a poblaciones específicas, bueno, según los criterios sobre los que se establezcan. Estos modelos cambian según los esquemas de protección de los distintos países. En el caso de la Argentina, nuestro sistema de protección presenta diferencias entre una etapa previa a los años 80 y sobre todo de los años 90, las reformas que conocemos como reformas neoliberales, que se aplican sobre todo en la década del 90 a nivel internacional, y los formatos posteriores. Antes de la dictadura militar y antes de los años 90, el sistema de protección argentino, que se había armado desde la mitad del siglo XX, fue caracterizado como de universalismo estratificado. ¿Qué significa esto? Que la mayor capacidad de protección alcanzaba a una población específica, que eran los trabajadores formales, los trabajadores registrados, en un modelo de desarrollo, en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que podríamos decir que se caracterizaba por una situación de casi pleno empleo. Entonces, una gran parte de la población estaba cubierta frente a los riesgos de vejez, de accidentes de trabajo, retiro del mercado de trabajo, enfermedad, justamente por esta capacidad del sistema de asegurar a estas poblaciones de trabajadores formales. Y por fuera de esto había una cobertura pública, universal, de salud y de educación, y una acción de asistencia a las poblaciones que quedaban por fuera del mercado laboral, que podríamos caracterizar como residual. Este esquema cambia a partir de los años 90, por las políticas económicas que se aplicaron, políticas de flexibilización laboral y privatización de bienes y servicios, la descentralización de la atención de la salud y la educación, que hasta ese momento estaban bajo responsabilidad del Estado Nacional a niveles subnacionales del Estado, generando distintos efectos, pero sobre todo dos que nos interesan en relación con nuestro tema, que es un incremento de la desocupación y de la población que estaba en condiciones de precariedad laboral, y por otro lado, un incremento de la pobreza. Frente a estos dos registros, se aplicaron programas conocidos, los hemos llamado como programas focalizados, es decir, dirigidos a poniendo el foco en poblaciones específicas, y podríamos encontrar dos líneas de programas que se desarrollaron en los años 90. Por un lado, unos dirigidos a la población en situación de pobreza o de vulnerabilidad socioeconómica, con la entrega de bienes de distinto tipo, alimentos, materiales de construcción, dirigidos a individuos que por ciertos atributos se encontraban en esta condición y merecían ser asistidos. Y por otro lado, una línea de programas dirigidos a brindar capacitación o de empleo transitorio para esas poblaciones que habían quedado por fuera del mercado laboral a través de, o como consecuencia de las reformas aplicadas, con la idea de brindar herramientas para que estas personas volvieran a insertarse al mercado laboral, a un mercado laboral que en realidad no estaba en condiciones de recibirlos. Planteadas estas dos líneas de intervención, lo que podremos encontrar es que en realidad parecían disociar el problema de la desocupación
y de la precarización del problema de la pobreza. Y tratarlos, definirlos como si fueran efectivamente dos problemas sin relación. Esto se tradujo también en la forma en que, en la arquitectura institucional desde la cual se tramitaron estos dos problemas. Por un lado, los programas de empleo transitorio, estuvieron radicados en el Ministerio de Trabajo, que en esos años se reorganizó y creó una Secretaría de Empleo destinada a atender estas cuestiones, y por otro lado, la creación de una agencia específica de asistencia, que fue la Secretaría de Desarrollo Social, luego convertida en Ministerio de Desarrollo Social. A partir del nuevo milenio hubo cambios en la forma de, en estas intervenciones destinadas a atender las situaciones de pobreza por un lado, y también el problema de la desocupación y la precarización laboral. Una de las innovaciones fuertes, importantes, es que se dejaron de entregar bienes, como los que mencionaba antes, y en los nuevos dispositivos que se implementan va a tener centralidad la entrega de una suma de dinero, ¿sí? una transferencia monetaria, una transferencia de ingresos, pero sigue existiendo esta dualidad de modalidades de transferencia destinadas a las familias, ya no a los individuos, sino a las familias en situación de pobreza por un lado, y otras estrategias, otros dispositivos destinados a atender directamente los problemas de desocupación o de desajustes en el mercado laboral. Planteado de este modo, podemos reconocer, por un lado, transferencias destinadas a las familias, entre ellas, por ejemplo, el programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, y más tarde, en 2009, un nuevo dispositivo que implicó un cambio importante, que fue la asignación universal por hijo. Ahora me voy a referir a ello. Y por otro lado, programas dirigidos a programas que podríamos llamar de trabajo, de creación de trabajo, enmarcados en los formatos de la economía social y popular. La fragmentación en estas intervenciones se sostenía en términos institucionales porque una parte de estas acciones iba a quedar en manos del Ministerio de Desarrollo Social, o los iba a asumir esta cartera. Son los programas enmarcados en la economía social y popular, que transfieren dinero a cooperativas de trabajo y a los miembros de esas cooperativas, con algunos cambios en las últimas gestiones de gobierno. Y por otro lado, el otro esquema de transferencias que está dirigido a las familias, podríamos decir que logra combinar, revisar esa dualidad de experiencias previas y combinar la situación de pobreza con la situación de desocupación. Es decir, establecer esa relación esta relación específica que existe entre las menores posibilidades de insertarse en el mercado laboral y de obtener ingresos por la vía del trabajo que tienen un porcentaje alto de las familias en la Argentina. Estas modalidades, esta segunda modalidad de transferencias, yo les decía, tiene un primer antecedente en el programa Jefes y Jefas en el marco de la crisis 2001-2002, pero la experiencia más reciente e innovadora fue la asignación universal por hijo, que se establece en 2009. ¿Por qué? Porque establece una transferencia a las familias de trabajadores desocupados o en situación de precariedad laboral, que tienen niños o niñas, y como reconocimiento de la carga de familia, se realiza esta transferencia monetaria.
y porque este dispositivo se inscribe dentro del Sistema Nacional de Asignaciones Familiares, o del subsistema, que forma parte del Sistema de Seguridad Social en la Argentina. Por lo tanto, su tratamiento va a ser radicado en ANSES, en la Agencia Nacional de la Seguridad Social. Esto implica un cambio sustantivo en la forma en que se pensaban las transferencias monetarias, incluso cómo se estaban aplicando en otros países de América Latina. Que justamente creo lo que expresa es una posición diferente con respecto a esta relación entre la condición de pobreza y las condiciones de precariedad laboral o de desocupación. Estas serían lo que podríamos considerar como las experiencias previas a la situación del COVID. Un breve repaso que lo que nos permite es reconocer al menos dos problemas. Por un lado, que hay supuestos encontrados, controversias no resueltas sobre quiénes son los destinatarios de las transferencias monetarias no contributivas. ¿Cuál es el estatus que define a los destinatarios de esas transferencias? ¿Quién las debe financiar? ¿Cómo se financian? ¿Qué alcance tienen que tener? Si se trata de transferencias destinadas a trabajadores desocupados o precarizados, si se trata de transferencias de asistencia a familias en situación de pobreza, si es el estatus de pobre lo que define a ese destinatario, si es el estatus de pobre merecedor de asistencia, que es una antigua discusión dentro del campo de la política social. Es decir, en última instancia, ¿quién merece la asistencia y quién debe pagarla? ¿No? Digo, ahí hay un conjunto de preguntas que no tienen una única respuesta. Por otro lado, porque se inscriben en paradigmas que conviven. En el nuevo siglo, digamos, hay una presencia fuerte del paradigma de la inversión social que promueve inversión sobre todo en los niños y las niñas, en los miembros más jóvenes de la familia, como una forma de interrumpir la reproducción de la pobreza y como una forma de garantizar futuros desarrollos en las sociedades. Por otro lado, hay una fuerte presencia del paradigma de la perspectiva de género, que ha interpelado las políticas públicas y las políticas sociales y ha generado cambios importantes, significativos. El paradigma de los derechos humanos, que en América Latina ha cobrado mucha fuerza en el nuevo milenio. Digo, los supuestos que provienen de estos distintos paradigmas conviven y se solapan en estos dispositivos de los que venimos hablando. Y a esto se suma, en el caso de nuestro país, la fuerte presencia, la fuerte tradición de la integración por la vía del trabajo. Por un lado, entonces, decíamos estos supuestos y estas controversias no resueltas. El segundo problema es lo que yo llamo una fragmentación institucional en la arquitectura institucional desde la cual se desarrollan estos dispositivos. Por un lado el Ministerio de Desarrollo Social, por otro lado el Ministerio de Trabajo y más tarde la ANSES, han sido las agencias responsables de llevar adelante estos dispositivos, cada una de ellas con estructuras burocráticas, lógicas y dinámicas institucionales específicas y un entramado de actores con los que deben tramitar estas intervenciones diferentes. Estos dos problemas, supuestos encontrados y una arquitectura institucional fragmentada, persisten. En el marco de la pandemia, el gobierno ha reaccionado frente a algunas de las alarmas que se planteaban. Una de ellas es la gran cantidad de población que no tiene ingresos suficientes para la reproducción de la vida. Y asociado a esto, el porcentaje alto de personas
no solo desocupadas, sino en condiciones de precariedad laboral, por ejemplo, en una figura que hay que revisar, que es la figura del monotributo, que sobre todo en las categorías más bajas es una forma de precariedad laboral. Entonces, frente a estas alarmas y en la situación de atender las consecuencias de la pandemia y sobre todo de esta parálisis de la economía en la que estamos insertos en estos días, las autoridades nacionales implementaron una serie de transferencias, bonos a jubilados, bonos extras complementarios de ingresos a jubilados y pensionados y a las familias que reciben asignaciones, a la asignación universal por hijo, estrategias de apoyo a las empresas, asumiendo el Estado parte del pago de los salarios, y un porcentaje alto de población que quedaba por fuera de estos mecanismos de protección. En palabras incluso del mismo presidente, la idea de que hay una parte de la población que está por fuera del sistema, que no estaba registrada, a la que era imposible llegar. Se estableció justamente una transferencia destinada a las familias de trabajadores precarizados, a estas categorías entre monotributistas de baja categoría, a los trabajadores informales, a los trabajadores del servicio doméstico, el ingreso familiar de emergencia, justamente para auxiliar en esta situación de pandemia. Lo que quedó expresado, más allá de la capacidad de respuesta que ha tenido el gobierno en esta situación, es, por un lado, ha hecho visible que el porcentaje de población que no tiene ingresos suficientes y que no tiene mecanismos de protección es más alto de lo que esperábamos. Por otro lado, las dificultades que ofrece esta arquitectura institucional para atender estas situaciones, ¿no? Que se tradujo, por ejemplo, en la dificultad de identificar y de llegar con las transferencias a gran parte de estos destinatarios. Por otro lado, creo que lo que nos deja planteado es, como experiencia, que así como la asignación universal por hijo en 2009 generó muchas controversias, no resolvió todos los problemas, pero sí fue un cambio paradigmático en la vinculación entre la situación de pobreza y la dificultad de la situación laboral, y reconoció la figura de trabajadores desocupados o precarizados, corrió el horizonte deliberativo y práctico de la intervención del Estado en esa protección. Del mismo modo, creo, el ingreso familiar de emergencia nos habilita a pensar en horizontes que discutan, por ejemplo, la posibilidad de un ingreso universal ciudadano que supere las estigmatizaciones entre quienes merecen y no merecen cubrir las necesidades mínimas que garantizan la reproducción de la vida. Bueno, muchísimas gracias y espero que podamos conversar sobre estos temas. A todas y a todos, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Para nosotras es un placer compartir con ustedes este momento y algunas reflexiones que estamos teniendo sobre la reconversión del trabajo estatal en materia de asistencia inmediata. Nosotras, junto con Cristina, veníamos largando justo un trabajo de campo que vinculaba también el universo de las burocracias y de la política social, y la realidad es que a partir del aislamiento social obligatorio, repensamos y reconvertimos también nuestra agenda de investigación y consideramos juntas que era importante captar este momento que se vincula con algo inédito.
Digamos, si bien hemos vivido diferentes crisis que tuvo que hacer frente el Estado y los gobiernos argentinos en materia socioeconómica, sociopolítica, lo cierto es que este contexto nos pone de cara a otra situación, que es un Estado fuertemente demandado por diferentes actores, por diferentes intereses, un Estado que es, digamos, protagónico, ¿no?, en la escena pública en este momento, en temas sanitarios, en temas económicos, etc. Y por el otro lado, un Estado que aparece muy limitado, ¿no? Un Estado que aparece muy limitado como un hecho novedoso, un Estado que tiene que dar respuesta sin tener habilitadas todas sus ventanillas estatales, donde tramitaban históricamente los temas de asistencia inmediata. Un Estado que tiene que dar respuesta suspendiendo o reconvirtiendo los operativos territoriales que también eran centrales en este campo temático. En este sentido, a nosotros nos interesó concentrarnos en este conjunto de actividades que arman la asistencia inmediata, que definen la asistencia inmediata, de lo más diversa, ¿sí? Que tienen que ver con temas de ingresos centrales en la agenda hoy por hoy, con la pérdida de ingresos familiares, temas de violencia doméstica, temas de cuidados también, un tema que nos atraviesa, temas habitacionales, de vacunación, es decir, un conjunto de prestaciones de bienes y servicios que hacen a la cara estatal, a las caras del Estado en materia de asistencia inmediata. Y en nuestro trabajo, cuando nosotras nos proponíamos ver de qué se trataban estas reconversiones del trabajo estatal, no nos preocupábamos solo por una jurisdicción. De alguna manera tratamos de captar agencias a nivel nacional, agencias a nivel provincial, municipal. Sin dudas, hemos podido, y Luisina después va a hacer mención a eso, hemos podido ver marcas propias de las diversas gestiones en la forma de reconvertir, pero también algunos trazos que asemejan a las cuestiones y a la forma del Estado de dar respuesta en este contexto. Nuestro trabajo estuvo fuertemente concentrado en los primeros días del aislamiento social obligatorio, y esto no es menor, y nos permite ver esa ventana de las primeras reconversiones, de la fase más estricta del aislamiento obligatorio, y esto va cambiando porque es dinámico y todos estamos viendo que algunas oficinas incluso empiezan a abrir a lo largo de la evolución de las fases que vamos atravesando. Entonces, en este sentido, me parece que es central ver que algunas de las reflexiones que nosotras tenemos tienen que ver con este momento. Como el Estado se reconvierte, nosotras también nos reconvertimos como investigadoras, y tuvimos que empezar a armar un repertorio distinto de estrategias de investigación, porque no podíamos desde ya hacer las entrevistas o las observaciones como estábamos acostumbradas a hacer en nuestro trabajo. Y para ello hicimos diferentes cosas, tomamos diferentes decisiones. Una fue armar una encuesta, un Google Form, como hicieron otros compañeros y compañeras en el mundo de la investigación, para sortear la no presencialidad destinada a trabajadoras y trabajadores estatales. Nos respondieron más de 230 trabajadores estatales, muchos del campo de trabajo social, desde ya por la relevancia que tiene esta disciplina en la temática, pero también de otras profesiones, de diferentes agencias, de diferentes jurisdicciones, desde ya están CES, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Desarrollo Social, y diferentes agencias municipales que son las encargadas de llevar las tareas, las ventanillas de la asistencia. Pero además de esta encuesta donde captamos diferentes cuestiones por parte de los protagonistas de esta reconversión, que son los trabajadores y las trabajadoras estatales, nos concentramos en recuperar y recolectar insumos, materiales institucionales, tweets de funcionarios, comunicaciones, flyers, recurseros, que nos permitieran ir armando este corpus de información para dar cuenta de las diferentes reconversiones que tuvo el Estado. Y además tuvimos diversos intercambios por WhatsApp, numerosos, contando sus reflexiones, sus padecimientos, sus anécdotas, sus registros cotidianos de cómo había sido este trabajo.
Y con algunos de ellos tuvimos intercambios mucho más profundos, por esta vía, por el Zoom, que nos permitió de alguna manera poder profundizar en las agencias como ANSES, Ministerio de Desarrollo, la línea 144, el ejército mismo reconvertido en este rol de armado de hospitales de campaña o de reparto de alimentos. Entonces, con algunos actores muy específicos tuvimos algunos encuentros más profundos. Queremos compartir acá primeras reacciones, y esto nos parece importante. No son cuestiones acabadas, en general, me parece que en general la investigación siempre tiene estas primeras reacciones, sobre todo en un contexto tan particular como este. Y estas primeras reacciones las ordenamos en función de tres tipos de emergentes, tres dimensiones, foco en tres dimensiones. Una de ellas tiene que ver con la frontera borrosa entre Estado y sociedad, en la cual me voy a detener unos minutos yo. Y dos cuestiones que va a retomar Ricina, que tienen que ver con la marca de la oficialidad estatal y con la organización interna del trabajo estatal. Con respecto a la cuestión de las fronteras con la sociedad, nosotras allí nos interesaba concentrarnos en cómo era la vinculación de las organizaciones de la sociedad civil con los organismos del Estado durante este periodo. Sabemos que es un tema clásico en la política social, sabemos la heterogeneidad del sector, sabemos que en general, digamos, se ha problematizado y se ha discutido mucho sobre las mímesis, los solapamientos entre actores estatales y las fronteras borrosas entre Estado y sociedad civil. Sabemos que esto no es nuevo. De todas maneras, lo que pensamos es qué nos está diciendo, qué nos está mostrando el escenario de aislamiento social obligatorio en relación con esta temática. Lo primero que nos aparece es en la praxis estatal la necesidad de hacer uso de estos recursos de la sociedad, de esta capilaridad, de este entramado. Sin ir más lejos, solo tomando un mini dato de la encuesta. 66% de los entrevistados nos mencionan que requirieron algún tipo de formato de coordinación con organizaciones de la sociedad civil, que tuvieron que echar mano a ese entramado. El 73% nos menciona algo que para nosotras es muy significativo y es muy elocuente del clima de época que estamos viviendo. El 73% nos menciona que se tienen que valer para poder ejercer las tareas cotidianas, llevarlas adelante y atender esa demanda de espacios que no son espacios habituales de las agencias estatales. Como ejemplo más elocuente nos parece el caso de ANSES. ANSES atendiendo en iglesias, en organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de la ciudad vacunando en escuelas, las fronteras de la espacialidad entre Estado y sociedad civil en un momento muy significativo en el caso del coronavirus. Atendiendo en organizaciones comunitarias, en asociaciones civiles, en centros culturales, que redefinen de alguna manera algo que Luisina va a comentar ahora, que tiene que ver con también la oficialidad. Por otro lado, no solo espacios, sino personas. Una gran parte de las personas con las cuales estuvimos conversando nos señalan la necesidad no solo de traer a las agencias personas de otras agencias estatales, sino también de recurrir a personas de organizaciones de la sociedad civil, a referentes sociales, a referentes religiosos también, a militantes políticos, para poder armar las colas. Hemos visto curas villeros armando las colas del IFE, del Ingreso Familiar de Emergencia, en las villas. En este sentido, el valerse de estos espacios, el valerse de estos actores y las fronteras borrosas en el campo del Estado y de la sociedad civil, nos dejan un interrogante, entre otras cosas. Muchos, pero tal vez uno que queremos dejar acá planteado. Y ese interrogante tiene que ver con, sobre todo pensando en las organizaciones de base, actores centrales de la política social, en los movimientos sociales, los actores de la economía popular. ¿Cuál es el lugar que tienen en este nuevo contexto, en el marco de la legitimidad estatal? ¿Hasta qué punto se redefinen algunos discursos y etiquetas morales sobre estas organizaciones en contexto donde el propio Estado y diferentes actores de la sociedad civil, de la sociedad en general, reconocen, visibilizan esta tarea como una tarea imprescindible para poder llevar adelante la tarea en contextos de aislamiento?
le dejo el lugar a Luisina para que pueda continuar. Bueno, el segundo emergente que con Pilar por ahora estamos nombrando como esta cuestión de las marcas de la oficialidad, tiene que ver con cómo el Estado, digamos, de qué dispositivo se vale frente a la suspensión de los dispositivos regulares para acceder a los servicios del Estado y para comunicar de qué se tratan esos servicios, ¿no? Por supuesto que el uso de la comunicación virtual fue algo que se generalizó a lo largo de las agencias, ¿no?, que proveen servicios de asistencia inmediata, mediante, bueno, el diseño de formularios web para acceder o solicitar determinadas prestaciones, sobre todo, por ejemplo, en el ANSES, eso fue muy, muy presente, pero líneas de teléfono y sobre todo líneas de acceso de WhatsApp también empezaron a aparecer, digamos, como formas de acceder a información o a servicios, ¿no?, del Estado. En paralelo a esto también se dio todo un proceso de autogestión espontánea, ¿no?, de formas de comunicación, donde muchos trabajadores y trabajadoras del Estado utilizaron sus propios recursos de comunicación personal para seguir, digamos, prestando información y asistencia, ¿no? Correos electrónicos personales, incluso áreas del Estado, ¿no?, áreas institucionales del Estado, circulaban flyers con correos electrónicos de Gmail, ¿no? Seguramente porque las áreas de informática, los primeros días de aislamiento, las primeras semanas demoraron, ¿no?, en generar recursos oficiales, ¿no?, para la comunicación. Entonces, los trabajadores se valieron, ¿no?, de lo que hay disponible, como hacemos todos, por otro lado, en la web para continuar con su trabajo, ¿no? Las cuentas de Twitter de los funcionarios, las cuentas personales de Twitter de los funcionarios, de algunos de ellos, también funcionaron como cuasi ventanillas del Estado para responder consultas puntuales de particulares sobre requisitos, permisos, prestaciones, modificación de regulaciones que se iban sucediendo día a día, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, lo que hizo fue exacerbar un fenómeno que también no es nuevo, ¿no?, pero lo exacerbó y lo volvió mucho más visible, que es el borramiento de las fronteras entre lo institucional y lo personal en el trabajo de asistencia inmediata. Es un fenómeno, bueno, que no es nuevo, pero que en este contexto, ¿no?, generó un efecto de incertidumbre y desconfianza sobre el estatuto de los intercambios con el Estado, ¿no? Es decir, tanto desde el punto de vista de los trabajadores estatales como de las personas que solicitaban atención o eran, o eran interpeladas por los trabajadores estatales. ¿Qué es lo que hay del otro lado de una línea de WhatsApp? ¿No? Es algo bastante más incierto que qué es lo que hay detrás de una ventanilla en un mostrador presencial o incluso en una línea de teléfono oficial. Entonces, en este sentido, digamos, la caída de la marca de oficialidad generó bueno, el espacio también para que circularan flyers o correos electrónicos que eran falsos, ¿no?, que solicitaban información, etcétera, lo cual también tiñó de desconfianza a los que sí eran instrumentados por el Estado. Un ejemplo sobre esta cuestión es la de una trabajadora administrativa del gobierno de la ciudad que se inscribe en un voluntariado, ¿no?, al que llamó el gobierno de la ciudad para hacer frente al trabajo que estaba implicado en el contexto de la cuarentena, y que una de las primeras tareas que le asignaron fue hacer llamados desde su casa a adultos mayores para preguntarles si necesitaban ayuda para hacer compras, o para conseguir remedios, o para manejarse en sus casas, y si tenían alguien que los ayudara, ¿no? Es decir, eran llamados
que no prestaban ningún servicio, sino que los alentaban a llamar a la línea oficial donde sí iban a poder conseguir algún tipo de ayuda, ¿no? Y claro, en muchos casos los relatos de esta trabajadora eran que las personas se sentían invadidas y no confiaban en que ese llamado era verdadero, es decir, era verdadero en el sentido de que realmente era algo que se había organizado desde el Estado, ¿no? Y no un particular queriendo, sacar alguna ventaja, ¿no?, de esa situación. Entonces, digamos, claro que es un fenómeno, ¿no?, en este tipo de situaciones bastante característico de los primeros momentos, ¿no? Rápidamente el Estado, las áreas de informática generaron, ¿no?, los recursos y los dispositivos de manera tal de garantizar oficialidad, pero aún así todavía circulan, ¿no?, muchos, digamos, informaciones sobre maneras de acceder al Estado múltiples, ¿no? Hay un exceso de información que bueno, pone un velo de dudas sobre cualquier tipo de comunicación estatal, ¿no? El segundo punto tiene que ver con, el tercer punto tiene que ver con cómo este contexto impacta sobre la organización interna del trabajo estatal, ¿no? Estamos hablando de, bueno, en qué queda el estatuto de las reglas formales de trabajo, los protocolos de trabajo, la división interna del trabajo, ¿no?, entre distintas áreas administrativas, sustantivas, puestos jerárquicos, puestos técnicos, cómo, digamos, se resolvió la coordinación del trabajo en un contexto de no presencialidad. Bueno, por un lado, por supuesto que estos problemas no son propios tampoco, ¿no?, como en el caso de los otros dos, de este contexto, pero en este contexto presenta desafíos que visibiliza, ¿no?, que visibilizan algunas cuestiones que por ahí son más normalizadas o más invisibilizadas en contextos de normalidad. El primero tiene que ver con las dificultades para coordinar entre distintos organismos que muchas veces la asistencia inmediata requiere. Sobre todo, por ejemplo, con el Poder Judicial, que se mantuvo cerrado y todavía se mantiene cerrado, y que bueno, que generó dificultades para vehiculizar, ¿no?, algunas asistencias. En segundo lugar, el problema, bueno, este problema de en qué quedan, ¿no?, las reglas oficiales o los protocolos normales de trabajo en este contexto. Y ahí lo que detectamos es una paradoja, ¿no?, que es por un lado una inflación, ¿no?, de normas, de regulaciones específicas, ¿no?, para organizar el trabajo estatal, pero también los comportamientos sociales, ¿no?, en un contexto donde no se puede circular y solo algunas personas pueden circular. Esas normas a su vez van cambiando día a día, con lo cual, bueno, una inflación regulatoria que se combinó con una exacerbación de la informalidad y el voluntarismo, ¿no?, por parte de muchos trabajadores estatales en este área, para hacer frente, ¿no?, a una demanda que también estaba en un proceso inflacionario, ¿no?, una demanda de asistencia frente a este contexto, ¿no? De hecho, el 80% de los encuestados, en la encuesta que hicimos, manifestó tener algún tipo de contacto informal con las personas que solicitaban ayuda en sus áreas de trabajo, ¿no? El 60% manifestó haber participado de procesos informales de generación de materiales, recurseros, información para difundir entre sus poblaciones objeto, ¿no? Es decir, una exacerbación de los mecanismos horizontales, ¿no?, de coordinación para el trabajo. En este sentido hay también diferencias, ¿no?, entre los organismos en cómo se vinculan con esa, digamos, caída, ¿no?, de la posibilidad de seguir protocolos de trabajo habituales, ¿no? Por ejemplo, en desarrollo social tienen el trabajo con lo urgente y con lo singular, no es un hábito de trabajo,
con lo cual, en realidad, muchos mecanismos para hacer frente a estas situaciones de excepción se activaron en función de la cultura institucional que ya el organismo lleva. En ANSES, por ejemplo, hubo mayores dificultades, ¿no?, para adaptar el trabajo a un contexto donde los protocolos no están claros. El tercer punto en relación a la organización interna del trabajo estatal tiene que ver con la reasignación de tareas, de la que ya hablamos un poco y que en este contexto, digamos, se exacerba, ¿no?, una reasignación de tareas importante y abrupta, ¿no? En los encuestados, el 72% de los encuestados manifestó que en sus lugares de trabajo hay personas que están realizando tareas de atención al público que no las habían realizado antes, la mudanza de personal administrativo a la realización de tareas de asistencia inmediata, algo que a su vez afecta, ¿no?, al cuarto punto, que tiene que ver con el modo en que se organizaron, ¿no?, las jerarquías en este contexto, ¿no?, que tuvo que ver con que una gran parte del funcionariado, sobre todo de tercera línea, pero no solo, pasó a también hacer tareas de asistencia inmediata, sea en la línea más de trinchera del Estado, ¿no? Me viene el ejemplo de la línea 144 del Ministerio de la Mujer, que atiende situaciones de violencia doméstica, donde frente a la creciente demanda y a la reducción del personal disponible para contestar los llamados a la línea, funcionarias y asesores y asesoras del área pasaron a ser operadoras de esta línea. Pero bueno, también, nuevamente, funcionarios que utilizan sus cuentas personales de correo electrónico o de Twitter para responder consultas de particulares y hacer ese trabajo uno a uno, ¿no?, de atención. Y, digamos, la última arista tiene que ver con, bueno, el hecho de que es un gobierno que asumió hace pocos meses, con lo cual en algunos lugares no había todavía nombramientos, o los nombramientos habían sido muy recientes, había funcionarios que hacía 2 semanas que habían ingresado, no habían constituido equipo, no los conocían, no habían bajado lineamientos, ¿no? Entonces, en algunos organismos esto generó problemas organizativos, ¿no?, los que son menos estructurados o menos afectos a los protocolos, como desarrollo social, ¿no?, las dificultades para establecer autoridades, generó problemas de organización, y en otros no tanto. ANSES, por ejemplo, ¿no?, siguiendo con la comparación, tiene mecanismos institucionales aceitados, entonces hay algo de la dificultad para establecer autoridades que no afectó tanto el funcionamiento del organismo, al menos desde el punto de vista de nuestros informantes, ¿no? Entonces, para cerrar, lo que quisiéramos decir es que un problema que estamos viendo los últimos días, ¿no?, en los registros, en los contactos con nuestros informantes, tiene que ver con lo que se viene, que es una vuelta a la presencialidad para el trabajo de asistencia inmediata, que va a requerir la intensificación de los problemas, ¿no?, en los sectores más vulnerables vinculados a los contagios y a las mayores necesidades de asistencia que van a requerir, con lo cual muchos de los trabajadores están muy atemorizados sobre cuáles van a ser las medidas de protección y de cuidado para el trabajo cuando haya que sí o sí volver a las ventanillas presenciales o la intervención territorial directa. Así que bueno, esto es lo que por ahora hemos relevado y algunas cosas que estamos pensando. Queríamos compartir estos primeros emergentes en este contexto, ¿no?, de tanta incertidumbre y tantos cambios, así que seguiremos con la mirada puesta en estos procesos los próximos meses seguramente. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes. No sé qué corresponde porque cuándo se estará escuchando esto. Ante todo agradezco mucho a Lidaes y a Mariana Heredia en particular para convocarme a hacer un aporte a esta conversación que sin duda puede ayudar a pensar mejor la Argentina contemporánea, los grandes problemas
que tiene nuestro país y cómo estamos enfrentándolos justamente en esta coyuntura tan particular. Esta conversación nos convoca a pensar una cuestión que obviamente hoy está en el tope, uno podría decir, de las preocupaciones de la política pública, de la sociedad en su conjunto, que es la cuestión de la pobreza, del hambre, de la desigualdad. Y aquí me parece importante pensar la idea, el concepto de desigualdad, más que el de hambre o el de pobreza. Sin duda el hambre es la expresión más grave, más aguda, más tremenda de esta condición, de esta estructura. Pero es cierto que pensarlo en clave de desigualdad nos ayuda a entender lo que está sucediendo desde una perspectiva distributiva, es decir, cómo una sociedad redistribuye sus recursos, sus capacidades, su riqueza y también su reconocimiento. Pensando en reconocimiento no solo en una clave cultural, simbólica, que seguramente importa, sino también cómo distribuye el acceso a derechos, la garantía del acceso a derechos, del acceso a la democracia, del acceso a la justicia. Es decir, propongo en primer lugar pensar la pobreza en estos términos más complejos, más amplios y más relacionales. Porque además pensarlo así nos ilumina, que nos pone en evidencia que los estados, los gobiernos, nuestro estado en particular, están desplegando dos grandes líneas de políticas públicas para entender esta problemática, algo que seguramente alguna de mis colegas ya lo ha planteado, que es, por un lado, las políticas de redistribución de ingresos, de transferencia de ingresos, que han cobrado mucha importancia en estos, como modos de abordaje a la crisis, el IFE, la expansión de la UH, en fin, políticas que buscan de alguna manera compensar aquello que el mercado, que el mercado de trabajo no logra cubrir. Pero además hay todo otro haz de políticas de intervenciones que también se han reactivado con han ganado mucha presencia como maneras de responder a la crisis, que son políticas de relación más directa entre el Estado y los sectores más empobrecidos, los grupos que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad, que van desde políticas más claramente asistenciales, como la distribución de alimentos, digamos, que se está haciendo y con mucha importancia en estos últimos 2 meses en los barrios populares, como también las políticas orientadas más a la promoción social y a la promoción económica. Es decir, no solo de reparto de bienes y servicios básicos, sino también de estímulo al desarrollo de las capacidades, del autoempleo, de las formas alternativas de generación de ingresos. Este segundo grupo de políticas difícilmente se apoya solo en la estructura burocrática del Estado, por muchas razones. En parte porque requeriría una estructura burocrática, una estructura de gestión de agentes estatales en los territorios, quizás demasiado extendida, demasiado compleja, demasiado cara, por supuesto, y también en parte porque estas políticas suponen un modo de interacción entre los destinatarios de las mismas, es decir, como decía antes, la población en situación de pobreza y el Estado y la estructura estatal, más directa, y que entonces necesita mediadores que tengan más que ver con las necesidades de la población y con las expectativas y con los modos de funcionamiento de estos sectores, y aquí es donde entran en juego las organizaciones comunitarias, las organizaciones populares, las organizaciones de la sociedad civil de base popular. Hay muchos nombres posibles, que es el punto en el cual el tema en el cual me convocaron a aportar y sobre lo que quería decir algo acá. Estamos hablando de una trama, de una red, de un universo de organizaciones de base popular que no es para nada nuevo. Podríamos remontarnos como mínimo hasta los comienzos del siglo XX y el inicio de la urbanización, fundamentalmente, el inicio de la Argentina moderna, para encontrar ya en ese momento
una multitud de pequeñas agrupaciones de base que se generaban para darle de alguna manera respuesta a las necesidades, para atender las necesidades de supervivencia de los sectores populares, y ahí ya encontramos desde el principio, desde las asociaciones de ayuda mutua de los migrantes, de los inmigrantes, y luego de los migrantes internos, digamos, que necesitaban crear formas autogestionadas, mutualizadas, de atención obviamente a la salud, a los riesgos, a los momentos críticos de la vida, en un contexto en el cual el estado de bienestar estaba apenas en pañales. Y también la urbanización fue el proceso, el acelerado proceso de urbanización que vivió nuestro país durante varias décadas del siglo pasado, al compás obviamente de la industrialización, fue posible también gracias a la labor de también una multitud de asociaciones de base vecinales, de asociaciones llamadas en general sociedades de fomento o similares, que aportaron, fueron una palanca fundamental para la creación de ciertas condiciones urbanas mínimas en los nacientes barrios periféricos. Muchos de los servicios urbanos como la electricidad, el teléfono en su momento, el agua, son producto del asfaltado de las calles, la instalación de los equipamientos comunitarios como salitas de atención primaria en salud, incluso escuelas, son resultado del trabajo de estas sociedades de fomento o asociaciones de vecinos que nacieron, vuelvo a decir, que crecieron junto con la urbanización. También están, sin duda, un fenómeno de organización popular importantísimo del siglo XX, las estructuras sindicales, que si bien tenían, por supuesto, otra lógica y otro campo de acción, importa mucho porque, como veremos más adelante, quedaron fuertemente arraigadas en el imaginario popular argentino como modelos de autoorganización, como el modelo de autoorganización de los sectores populares. Y también otro actor importante del siglo XX, que también reaparece ahora y por eso lo menciono, fueron lo que se llamó los nuevos movimientos sociales, los movimientos emergentes de la década del 70 y también del 80, que pusieron en la escena, en el debate público, cuestiones a las que toda esta movilización previa no había tomado en cuenta, como la cuestión de género, la cuestión del ambiente, la cuestión de los derechos humanos y muchos otros temas que todavía hoy, y más aún, que aún hoy están ganando mucha vigencia en la agenda de la sociedad civil de base popular. Ya sabemos que todo el país cambió mucho y también este mundo con la crisis del 2001. Creo que lo que somos hoy todavía es en buena medida herencia de la crisis del 2001, que es a su vez resultado de la década neoliberal previa de los 90. Y tanto durante toda esa década, como también particularmente en el marco de la propia crisis, emergen un conjunto de actores nuevos, distintos a los que habíamos conversado previamente, a los que habíamos revisado previamente, que en el campo, particularmente en el campo popular, que son los movimientos de desocupados. Son importantes, este cambio es fundamental por varios sentidos. Por un lado, porque si hasta ese momento, obviamente, la cuestión de la problemática de los sectores populares se planteaba en términos de la puja entre capital y trabajo, a partir de estos sectores, obviamente se corren de esta puja porque son sin trabajo, pero a la vez llevan a la escena pública y demandan con mucha, por supuesto, con mucha visibilidad y con mucha energía, las necesidades de los sectores más vulnerables. Y plantean estas demandas en dos vías muy distintas, que vuelvo a decir, son importantes porque siguen presentes hoy en día. Por un lado, este movimiento es un movimiento reivindicativo, en el sentido que plantea demandas muy presentes y muy activas políticamente fundamentalmente de asistencia a sus necesidades básicas, en términos de subsidios, alimentos, apoyo a las organizaciones de base como los comedores que estaban atendiendo
estas necesidades, pero también proponen al mismo tiempo una serie también creciente de iniciativas de soluciones autogestionadas para esa problemática. Es decir, no solo piden subsidios estatales para atender a sus necesidades, sino que también piden apoyo estatal para el desarrollo de sus iniciativas de promoción social económica, como el complejísimo y amplio universo de iniciativas de proyectos socioproductivos, de generación autogestionada de empleo, de prácticas autogestivas, algunas más incolumnadas en el sistema económico tal como lo conocemos, y algunas más alternativas y más claramente autogestionadas. Todo esto se plantea desde el inicio en una fuerte articulación con el Estado, porque es un haz de acciones asistenciales, promocionales y autogestionadas, pero que demandan, necesitan el apoyo económico estatal para financiarse, y por eso son iniciativas, acciones que tienden a enmarcarse en las políticas públicas de promoción socioeconómica propia del fin de esta crisis y de la década siguiente, y por lo tanto esto significa que muchas de estas iniciativas y de estas organizaciones terminan implicadas en los entramados de gestión de las políticas sociales y socioeconómicas de la década kirchnerista, y esto es lo que nos encontramos durante toda la década kirchnerista. Una multiplicación de organizaciones sociales de base que trabajan en una agenda cada vez más amplia, en buena medida en los temas que ahora estamos llamando economía popular, es decir, emprendimientos socioproductivos, cooperativas, empresas recuperadas, acciones de cuidado infantil, que también forman parte del mundo de la economía popular porque reemplazan lo que el Estado y el mercado no alcanza a cubrir. Por un lado, van incorporando de una manera también novedosa para el mundo popular las demandas, la cuestión de género, las demandas del género, y eso da lugar a lo que hoy conocemos como el mundo del feminismo popular, que es una realidad creciente y que ha cambiado muy radicalmente tanto lo que era el movimiento feminista previo como también lo que era la movilización popular de la década previa. Y también se van involucrando en otras cuestiones que antes no estaban tan presentes, como el mundo de la comunicación alternativa, los proyectos culturales, los proyectos de integración sociocultural. Mucho de esta trama trabaja en el desarrollo de talleres diversos, de acciones de integración socioeducativa y sociocultural que constituyen también una novedad en este campo. Esto hace que el universo, que esta trama de organizaciones vaya teniendo relaciones cada vez más variadas y más diversas y más multifacéticas con el Estado, porque decíamos, pasan a estar involucrados muy activamente en la gestión de políticas sociales, hasta el punto que muchos dirigentes de estas organizaciones se integran a los equipos de gobiernos de la década kirchnerista. Hay muchas experiencias de colaboración, de cogestión de programas sociales en los territorios, porque buena parte de estas iniciativas, como decía antes, se desarrolla en el marco de políticas públicas sociales y económicas, de programas en los cuales las organizaciones son la pata territorial de la implementación de ese programa, pero no por ello dejan de lado la confrontación, la movilización, la presencia en el espacio público para hacer sentir las demandas que los preocupan. Y esto se expresa institucionalmente en un resultado que sin duda se va formando en los últimos años del kirchnerismo, pero el difícil cuatrienio del gobierno de Cambiemos forzó más aún, digamos, que es la creación en principio de la CETEP y luego de la UTEP.
porque tanto la CETEP en sus orígenes como luego lo que hoy en día es la UTEP, articulan todas estas cuestiones de agenda, digamos, sin duda centralmente la economía popular, pero la economía popular, como decía antes, entendido no solamente como los pequeños emprendimientos alternativos y autogestivos, sino todo el mundo de la economía que podríamos llamar no formal, también el mundo de la economía de la reproducción, no solamente de la producción y de la comercialización para el mercado, sino también el cuidado infantil, la atención a aquellas necesidades y a las necesidades propias de la reproducción, que en el mundo que estaban quizás más estatizadas y mercantilizadas, pero que sin duda son una actividad económica. Incorpora también, como decíamos antes, la perspectiva de género y el trabajo y toda la acción que tiene que ver con la defensa de los derechos, que la atención de los derechos tanto de mujeres como de niños y niñas, como de otros sectores de derechos vulnerados. Entonces se arma la cuestión del hábitat, que pasa a ocupar un lugar central, lógicamente, en lo que tiene que ver con la reproducción de la vida, la cuestión de la producción de alimentos, de cómo se producen, cómo se comercializan alimentos, lo que trae consigo una mirada más diversa sobre el tema ambiental, y que también aparece porque en este universo, porque otro de los actores importantes de este mundo son los cartoneros, los recuperadores urbanos, que otra vez también traen consigo una perspectiva ambientalista que hasta ese momento en el mundo popular estaba lejana. Bueno, en fin, todo esto se arma, pero se termina armando también en la forma de un sindicato. En ese sentido yo decía importante porque lo que esto se arma es recuperando desde la tradición sindical argentina un formato institucional que se propone ser un sindicato, aunque sin duda la UTEP se propone ser un sindicato mucho más amplio y diverso de lo que fueron de lo que son, lo que es la estructura sindical del siglo XX, bueno, y la que tenemos hoy en día. Esta es la manera en la cual los sectores populares vienen estando organizados. Esta es la trama de las organizaciones populares, y es lo que se encuentra este gobierno al llegar, y fundamentalmente cuando se hace imperioso empezar a desarrollar políticas para hacerle frente a la pandemia. Y en ese sentido me parece que la convocatoria de este ciclo, o de estas conversaciones, llamada ¿Por dónde salimos?, se vuelve... asume todo su sentido, porque resulta evidente que esta nueva estructura de política, este nuevo sistema de políticas públicas, que venía pensado para hacerle frente al hambre y a la pobreza, y ahora le debe sumar a hacerle frente a la pandemia, está fuertemente articulado con esta trama que vengo yo relatando hasta ahora, y que lo relaté históricamente, no solo para hacer historia, que siempre es interesante, sino también para mostrar que es un modo de organizarse de los sectores populares que no es tan nuevo, que tiene de nuevo la incorporación de estas nuevas cuestiones y demandas y formas y repertorios de acción que trajo el movimiento de desocupados en el 2001, pero que se ancla en experiencias previas y están presentes hoy en su organización. Es entonces una trama muy fuerte, muy articulada, muy presente en los barrios populares, esos barrios que hoy en día el día que estoy grabando esto, parecen el foco central de intervención, parecen de las acciones contra la pandemia, y que entonces sería completamente imposible trabajar, hacer prevención o atención de la salud en esos barrios sin la intervención de estas organizaciones, que son los que proveen, por ejemplo, los promotores de salud, sobre los cuales se puede apoyar una intervención en estas zonas más vulnerables. Además, como bien saben, en este momento uno de sus principales dirigentes también está incorporado al equipo de gobierno,
varios de los dirigentes de este campo están actualmente incorporados en el equipo de gobierno, fundamentalmente en el Ministerio de Desarrollo Social. También hay algunos referentes importantes en el Ministerio de Desarrollo Productivo que están también incorporando la articulación con las organizaciones de base popular como una estructura básica de implementación de las políticas sociales, socioproductivas, socioeconómicas y hoy en día sanitarias en los territorios. Entonces, en síntesis, todo esto es lo que está sucediendo ahora. Es difícil hacer un detalle más puntual porque está sucediendo en este momento. Particularmente estamos lanzando desde el Observatorio del Conurbano, voy a comentar algo que parece que puede ser útil, que es desde el Observatorio del Conurbano, junto con Flaxo y con el SEUR, un centro del CONICET, estamos lanzando ahora un relevamiento, un mapeo colaborativo que puede servir para identificar con más precisión qué es todo aquello que estas organizaciones están haciendo hoy, que sabemos que es mucho, que es dar de comer, que es hacer promoción sanitaria, que es recibir las denuncias por violencia de género, que es seguir atendiendo a los niños y niñas, que es apoyar esta educación, esta teleeducación que en lo que se ha convertido hoy la escuela, que requiere, como bien sabemos, equipamiento, conectividad, capacidades para el manejo de los instrumentos informáticos, que no siempre hay en todos los barrios. O sea, todo esto están haciendo estas organizaciones, solo que no sabemos con detalle en qué consiste, cuál es su magnitud, no la conocemos en detalle, y por eso es que estamos lanzando este mapeo colaborativo al que esperamos que todos, si están interesados, puedan aportar. Nos quedan un montón de preguntas, fundamentalmente el cual, como decía antes, la gran pregunta que es ¿por dónde salimos? Todavía tiene pocas respuestas, pero me parece evidente que salgamos por donde salgamos, del mejor, por supuesto, ojalá que por el mejor lugar posible, con la menor cantidad de pérdidas en vida, en salud y económicas posibles. Yo creo que sin duda va a ser en conjunto, articulado con las organizaciones de base popular de la sociedad civil. Bueno, muchas gracias.